La soledad de la escritura y la fuga hacia el cuerpo amado, añorado, imaginado, es el preámbulo para llegar a esa marea que es el olvido y atiende al incienso nocturno que acecha desde la memoria. Cito: te grito desde el otro lado y solo hago eco. Es la hora del silencio, porque el cuerpo exige, busca y no encuentra. El cuerpo pide, grita tu nombre a ciegas. En el capítulo titulado Poemas inútiles, no hay tales. Está el aroma de todas las formas del deseo, la búsqueda incesante vestida de desdén, de vicio, de derrota. Habita aquí la fauna íntima del cuerpo en versos que son labios y caricias. Lucía, estancia del poemario donde la autora dialoga con sus pulsos, sus ausencias, sus desvelos más intensos. Cito: Lucía, te nombro y tus vocales cantan. Qué extraña es la vida, más extraña para ti que vives desde dentro, plegaria de cada mes, muerte profunda, sangre que no te acusa. En los otros y otra vez conmigo, el cierre del poemario, vamos de la mano con la bitácora de ensueños cotidianos de la autora. Su cuaderno de silencios comparte a la mirada murmullos de ciudad, de familia, de días, noches, flores, llantos, y nos planta la certeza de la poesía. Caigo y me levanto, elevo alas mientras silba la tierra entre mis dientes. Migajas en el camino, luces en la lectura, versos feroces para abrazar los ojos, en una lectura que florece a cada acercamiento de sus lectores. Felicidades, Lorena. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Los veo a todos muy serios. Quisiera empezar a platicar un poco de estos trabajos. Primero, que se termine de caer leyendo. Bueno, voy a explicar un poquito más. Estoy presentando dos trabajos el día de hoy. Uno es el poemario Migajas en el Camino, que ya se convirtió en libro, que obtuvo hace 4 años un premio. Y esta vez es como la cuarta vez que lo presento, pero pues aprovechar la idea porque pues, es uno de mis libros favoritos. Bueno, pues ya lo dije. Pero en realidad lo más importante de esto era que quiero leer por primera vez en La Paz un poemario que obtuvo una mención honorífica en marzo de este año en los Juegos Florales Margarita Sánchez Villarino en Los Cabos. Y qué mejor que invitar a tus dos mejores amigos poetas para que digan cosas bonitas, ¿no? Enfrente de la gente que quieres y que además estoy muy agradecida, tengo que decírselos porque bien podrían estar a gusto en la playa tomándose una chévere y han decidido regalarme su tarde para estar aquí escuchando poesía. Y cuando le dije a mi amigo y a mi hijo y a mi sobrino que si venían, me dijeron así como, ¿no? ¿En serio? Entonces, pues bueno, agradezco mucho su presencia, agradezco que me estén regalando este tiempo y obviamente lo que quisiera es hacer un diálogo y que me vayan noches de plenilunio, pero bueno, ya estaré yo, una nueva cultura que me han estado invitando y llevando a hacer presentaciones a diferentes lugares. Me ha gustado mucho más, en lugar de hacer una presentación absolutamente académica donde les puedo decir, la poesía consiste en el manejo exquisito del lenguaje, y cuando termino de decirlo pues están todos dormidos, ¿no? Y más con el calorcito, hacer esto un poco más dinámico y un poco más divertido, porque la poesía no tiene que ser aburrida, ni tiene que ser académica. Entonces aquí tengo por ejemplo un montón de preguntas. De la última vez me llevaron a todos a zona secundaria, fue delicioso porque los chicos me mandaban muchas preguntas y me cuestionaban todo y pues yo les contestaba lo que podía, ¿no? Y había cosas que ni siquiera yo misma me había preguntado y me hicieron ellos pensar. Entonces pues los invito también a lo mismo. Bueno, ya me agarré hablando. Les voy a platicar sobre primero el poemario que ganó, se llama De una costilla. El seudónimo fue Eva, y este poemario sale de, pues estaba justamente pensando en esta idea poética bíblica sobre el origen de la mujer, ¿no? Pues yo digo, chale, tanta complicación como para que nos digan que salimos de huesito, ¿no? Entonces, bueno, me puse a darle vueltas a toda esta idea y de ahí sale el poema que le da nombre al poemario. No les voy a leer todos, es un
poemario cortito, por cierto, no está publicado, probablemente no esté publicado nunca, o no pronto, porque bueno, son 9 poemas, entonces pues no va a haber editorial que publique 9 poemas, espero poderlos juntar con otro y algún día se haga una publicación más grande. Bueno, tiempo de florecer. De rodillas se va la luz de invierno y detrás de la carreta amurallada que le anuncia sobreviene el tiempo de florecer. Pero las sombras permanecen como el polvo, como ese hombre que me cabalga el sueño, la hora de comer, el pensamiento. Y en el fondo sé cómo le pertenezco, y en el fondo él también sabe, porque tampoco se ató al mástil. Igual dicen que chiste explicado no vale la pena, pero poema explicado pues tampoco. Pero aquí estoy jugando un poco con esta idea del canto de las sirenas y bueno, cuando no te amarras el mástil te pierdes, ¿no? Y eso pasa muchas veces cuando ves a alguien que te hace volar la imaginación y te hace perder el apetito y dices, pues me aviento sorda, me entrego al beneficio del polvo y de la edad, que se trata de los rincones amados, de los lugares que estuve, de los brazos en que estuve, de las camas en que estuve, de las brasas. Ahora, desde todas mis carnes, profundamente acompañada, me entrego a la soledad más descarnada. Uno va llegando a cierta edad en donde estar sola se convierte a veces en una exquisitez. Es un lujo que no muchas veces uno se puede dar, sobre todo si uno tiene hijos, tiene una familia, tiene estudiantes, alumnos por todos lados, y de repente es un poco de paz, ¿no? Y uno empieza a pensar entonces, ¿no?, en los amantes, en las camas, en las cosas que uno así dice, ¡ay, me estoy poniendo vieja! Pero que este poema, bueno, debo decir que causó un poco de malestar. Este poema sí es producto del taller y estábamos tratando de hablar de la guerra. Era el tema, acababa de pasar esto del niño sirio que habían encontrado muerto en la playa y pues todos estábamos en shock por esa imagen, todos en el mundo, ¿no? Aunque en el país están pasando cosas así de terribles o tal vez más, el hecho de que las redes sociales hayan compartido una fotografía de un niño de 4 años muerto conmovió a todo el mundo y nos hizo pensar en la guerra. Y pocas veces pensamos en la guerra. Podemos pensar en el narco o podemos pensar en la camionetota, pero pocas veces pensamos en la guerra como tal y en las consecuencias que tiene. Entonces el tema para el taller era la guerra y yo me puse a pensar que he tenido la fortuna de nunca haber vivido en una guerra, como ese niño, como todos los desplazados en todas partes. Yo qué puedo decir de la guerra, ¿no? Como es una falta de respeto hablar de algo que me queda tan lejos y que solamente tengo las noticias, los periódicos, la televisión para conocerlo. Pero yo me puse a pensar que esa no es la única guerra que hay. Hay otras guerras y todos tenemos estas guerras y batallas. La guerra. Desde el sofá miro la guerra, mis ojos están secos, bostezo, soy ajena. Esos huérfanos de metralla no son mis huérfanos, esos moñones, ese brazo suelto que brota en un campo sembrado de minas, no es mi brazo. Ni la flor de 5 pétalos podridos de gusanos, ni los ojos fijos, ni los malos sueños, ni la siniestra diversión de bombarderos. Pero yo sé de la guerra. Soy obra de 2 muertos que se matan de guerra crónica y aguda. Conozco la ofensiva del poder y de los celos, de las lágrimas que no conmueven, del escape de la cantina, de la espera y la venganza. Conozco la guerra desde adentro, la bota en el cuello, el miedo entre las piernas, sé de cicatrices, del dedo en el gatillo, del frasco de pastillas, de muertos y fantasmas. Y pues cada quien tiene su guerra y cada quien está luchando todos los días y espero que cada quien esté ganando por lo menos una batalla. Tal parece que el mar, la tierra firme, el oído, la voz, la misma cosa, el todo, el yo, enloquecida noche, hoy en la mañana, ahora.
canta. Esa es otra delicia del silencio, poder escuchar el mar, algo que por ejemplo los italianos no podrán conocer o entender. Estaba pensando que tengo una extraña afición por los cementerios, me gustan mucho, no porque me atraiga particularmente la muerte, sino porque son lugares que me parecen tan tranquilos y me gusta especialmente hacer fotografía en cementerios. Y me estaba preguntando por qué el silencio de los vivos, empieza con una cita de Fernando Pessoa que dice: mi idea de ti es un cadáver que el mar trae a la playa. El silencio de los vivos me recuerda tanto a los muertos, el murmullo interminable, queja de viejos vicios, la lástima en estruendo al ruido de tambores, de narcos que vacían las mentes de cualquier posible pensamiento, la mansedumbre sumisa, fieras agachadas frente a la telenovela que repite, que nunca acaba. El silencio escandaloso de los vivos me recuerda tanto a la muerte, por eso me gustan los cementerios. El sigilo y por si acaso no se han aburrido lo suficiente, probablemente leer uno o dos poemas del libro que vengo a presentar otra vez, pero esta realmente la novedad. Voy a dar lectura al poema justamente que le da nombre al poemario y empieza con una cita de José Saramago que dice: alguien habrá creado antes de ti el sol y la luna y el cometa, el espacio negro. Alguien habrá creado antes de mí el sol, la estupenda noche, antes de mí, mujer con cadencia de infinita, cosmogónica y terrena. Alguien habrá creado al hombre, y yo, a imagen y semejanza, ¿son mis pezones la imagen? ¿Mi sexo húmedo se asemeja? Dicen que de una costilla la sangre, la piel que se eriza, el oído que tiembla cuando me hablas, el cerebro que palpita cuando me miras. De una costilla el tejido blando que me recubre el pecho, los muslos, de un hueso la lengua que te sabe, la decena de cicatrices que te derramo cuando te pienso con la punta de los dedos. De un hueso las 1000 dimensiones del deseo, la vigilia y el sueño. No ha sido un hombre ni una costilla, pues una costilla no alcanza para mis caderas anchas, mis huesos pesados, la piel, las cicatrices y el pasado. Gracias. Puedo leer un par de poemas del libro, que por cierto, aquí voy a hacer 2 comerciales. El más importante, como siempre, durante más de un año que he pertenecido al taller de la serpiente, me he preguntado cómo le hace Raúl para estar en todo el tiempo y siempre apoyando a la gente de manera desinteresada. Ahora se está planeando, él no se puede profundizar más, pero está planeando una antología de escritores jóvenes, escritores muy jóvenes que están iniciando, y la idea es justamente que es el semillero, son los que en poco tiempo van a estar tomando nuestro lugar y es necesario apoyarlos. Entonces se están vendiendo boletos para unas obras pictóricas, nada más cuestan 30 pesos. Estas obras se van a rifar el 31 de julio a las 8:30 de la noche. En los cuadros, la verdad es que está muy bueno, uno de los artistas es aquí, Daniel Olimón. Entonces, con este dinero que se está juntando, se pretende hacer esta antología de chicos. Y el otro anuncio que quiero hacer es que el libro está a la venta. Sí, les gusta. Bueno, este libro dice 2013, en realidad estuvo listo en el 2014, perdón que les ponga en verga. Y justamente cuando salió del horno yo no estaba en México, pero tuve la suerte de que me mandaran 3 ejemplares. Yo estaba viviendo unos meses en Alemania en ese entonces y
me llegaron los ejemplares allá, nadie entendía absolutamente nada, ¿no? Pero yo estaba leyendo mis poemas entre los alemanes y me decían, no, bien. Pero hoy estaba contenta. Bueno, les voy a leer unos poquitos. Este libro, tengo que confesar, fue un libro salvavidas. Yo estaba pasando por un momento muy complicado en mi vida y me puse a escribir. Me puse a escribir porque no podía hacer absolutamente nada más. En ese momento no podía salir de mi casa, no podía salir de mi cuarto. Estaba pues, en una situación complicada porque me daban ataques de pánico simplemente de asomarme a la ventana. Entonces me encerré y me dediqué a escribir y de esta manera, digamos que exorcicé mis fantasmas y pues aquí paré. En algún momento practiqué box y hagan cuenta que es como lo mismo. Cuando practicaba box y golpeaba el costal, una vez, me hace mucha falta volver a hacer. Y entonces yo me imaginaba la cara, ¿no?, de la persona que me estuviera causando problemas en ese momento y le daba durísimo. El entrenador decía, órale, ¿no? Pero yo salía tranquila. Bueno, pues fue más o menos lo mismo. Este libro, todos los poemas tienen dedicatoria, algunos no voy a decir que son románticos o amables, pero finalmente, gracias a ellos, salí adelante. Canto a solas. Me lleno los ojos de papel y cuando canto creo que soy feliz. Como la segadora, viuda anónima, y yo huérfana de ambas, a toda luz ceniza, sin ti, la segadora que arranca de raíz toda espera, toda esperanza. Oírme cantar a solas alegra y entristece a los fantasmas. Bueno, hay algunas, ya había mencionado Raúl, ya había mencionado, bueno, nosotros ya les había mencionado Juan Pablo, pero espero no estar repitiendo. Definiciones. La mañana despertó muerta de espanto, de nubes alevosas. Mis flores secas te miran colgando del agua, 3 margaritas sin sonrisa, sin sexo polinizado por las moscas de tus lunares que se eclipsan con mi sombra. Soy la tierra y sus tierras, soy tijera y soy ala, soy la espera desesperada, soy la llama que no llama. En cambio tú eres el genio de la botella, el infierno sin reservas que se vuelve a vórtice en mi playa. Eres el ojo que se deshoja, el pétalos de manos que se borran, hora tras hora, de mi memoria. He tenido la buena suerte de conocer personas maravillosas y la mala suerte de que las personas que he querido mucho, a veces el alcohol se atraviesa como un fantasma que de alguna manera me los arrebata. Mi padre es alcohólico y eso me creó un especial odio a los efectos que esto produce y quise mucho a una persona que padece de lo mismo y bueno, nos hicimos sufrir bastante juntos. Bueno, y vamos a hablar de los poemas inútiles. Voy a hablarles un poco de mi hija. Tengo un hijo que se llama Esteban, al cual he escrito algunos poemas que están en los 2 libros, pero tengo una hija que se llama Lucía. Lucía nunca existió. Yo siempre quise tener una hija. Mi tía madrina se llama Lucía y quise poner ese nombre porque es un nombre lleno de luz y es un nombre que canta. Entonces cuando mi hija se embarazó, cuando mi hermana se embarazó y me dijo que le iba a poner Lucía, si era niña, yo le dije, no, ese nombre está pensado para mi hija. Bueno, me embaracé, tuve un niño que adoro, que es la luz de mis ojos, y ya nunca más pude tener otro niño, otra niña. Y entonces Lucía se quedó nada más como una presencia que siempre va a estar, pero que nunca va a existir. Y entonces a veces le escribo a mi hijo Esteban, y a veces le escribo a la hija que nunca tuve, que se llama Lucía. Uy. Mira, Lucía, este sol vago que no se cansa. Siéntate a mi lado y estira tu manojo de dedos infantiles que nunca estarán en mi manojo de puñales afilados que de puro antojo me rascan la comezón del vientre. Mira, Lucía, esto es un parque, aquello un tobogán, un columpio. Los niños ríen, pero tú nunca conociste la sonrisa de los vivos porque no te hice vivir.
Y eso solo significa, oh gracia tuya y transparente, que nunca tuviste que llorar. 2. ¿Dónde buscarte? Si en la sangre, en las llagas y en la quimera. Tu presencia no hace sombra, pero me cantas bajito en el oído y tu música es un ave que visita mi jardín, con un frío que me abraza porque faltas en mi seno, desperdiciado para tu ser. 3. Lucía, te nombro y tus vocales cantan. Qué extraña es la vida, más extraña para ti que vives desde dentro. Plegaria de cada mes, muerte profunda, sangre que no te anuncia. Y bueno, para terminar les platico que tengo problemas, siempre he tenido problemas con los domingos. Los domingos generalmente son días de descanso. Cuando estaba estudiando eran días de laboratorio, afortunadamente. Pero cuando me encuentro con un domingo en donde no tengo nada que hacer y me pongo a pensar, esto puede resultar bastante peligroso, y entonces cada vez que se acercaba un domingo yo tenía problemas. Entonces en cada uno de mis 2 libros siempre hay un apartado que se llama Domingo. En este hay un apartado que se llama Otra vez Domingo, y le dedico algunas cosas a los domingos. La memoria florece en huesos crudos cuando me piensas, en carne en llama cuando me miras, sobre las brasas, sobre los brazos, sobre fatigas de pasos desiertos de mí. Rompo el silencio de la boca degollada, las palabras levantan ceniza hasta tímpanos necios y sordos que acusan de recibo, pero no contestan. Ya el domingo es un jueves, un lunes sin ventanas, un viernes de canasta, un sábado cansado que atrapa pájaros en vuelo, que cierra con los ojos la semana. Y bueno, con esto termino mi intervención. Agradezco muchísimo. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, les platico que en la secundaria en Todos Santos, pues lo que más les impresionó a las chicas fue que yo tuviera una hija fantasma, ¿no? Y me decían, no, pero es que bueno, les llamaba mucho la atención mi relación con mi infancia. Y bueno, pues muchas gracias otra vez por su presencia y perdón si los aburrí demasiado. Sobre unos poemas de este libro, y luego me invitaron a mí a hablar sobre ellos y me decían estudiantes, ay, yo había entendido algo completamente diferente.
diferente, ¿no? Y yo lo había considerado de esta forma y se acomodaba a algo que yo estaba viviendo, pero jamás lo había entendido como tú nos estás diciendo que es, ¿no? Y hubo quien me decía, pues a mí me gusta más mi interpretación, ¿no? O sea, ya me lo echaste a perder. Y había quien decía, no me entendía, y ahora sí ya lo entiendo. Entonces, eso me parece también algo fantástico, porque, por ejemplo, una de mis poetas favoritas, que es Wisława Szymborska, premio Nobel, que murió en el 2012, es una poeta polaca. Es fantástica y hay muy buenas traducciones, interpretaciones al español, aunque estoy segura que lo ideal pues, es leerlo en polaco y sería mucho mejor, pero pues no sé polaco. Y yo la leo, digo, es una mujer que vivió en otra época, en otro país, en otra circunstancia, y la maldita parece que me conoce, ¿no? Y está describiendo exactamente lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, y estaba a punto de escribir ese poema, ¿no? Pero me lo regaló. Y eso me sucede muchas veces, y me parece que es delicioso. Y si yo tuviera la oportunidad de hablar con Wisława en polaco y en venas, en una sesión espiritista, probablemente ella me pudiera explicar el origen de ese poema. No tendría nada que ver con lo que yo estoy interpretando, ¿no? Que bueno, ella es bastante directa, pero probablemente su circunstancia era completamente diferente y yo le estoy acomodando. Entonces, a mí me gustaría muchísimo volver a hacer este ejercicio, y ahora miraba de reojo a Raúl y a Juan Pablo y me explicaba algunos poemas, de pronto los veía así como, ¿no? Porque probablemente no se conoce la historia atrás y se le da otra interpretación, ¿no? Entonces eso es fantástico. Muchas gracias por tu comentario, Pati, y gracias por haber venido. Al contrario, Jorge también es parte del taller de la serpiente, muy buen escritor, y pues qué bueno que a pesar de los maltratados que nos ponemos todos, ¿no? Que sigue así. Y pues muchísimas gracias. Claro, tú presentas mañana, ¿verdad? Sí, con nosotros el Premio Regional de Poesía 2013 que presenta aquí mañana. Sí, ya te reconocí de la foto. No sé de cuál sea. No me acuerdo mucho, pero sí, son poemas muy destacados. Muchas gracias, y lo encuentras con mucho gusto, lo dejemos el suspenso, lo busquen. compren el libro hoy. Y si lo encuentran, te ganan el otro. Sí, no sé, realmente porque este libro no es precisamente, la poesía subcaliforniana y de la gente del desierto muchas veces se ha centrado en los elementos naturales, hablar del mar, hablar del desierto, el cielo, ¿no? En este caso, en este libro, yo siento que eso puede entrar tal vez como un elemento, pero secundario, nunca es el tema. El tema generalmente es un poco más personal, ¿no? Entonces, por eso ahora que me dicen del desierto, digo, ay, me acuerdo de... Esta persona supo cuál expresión tuvo que tenerse, llegó a la base, a la grada. ¿Qué reacciones tuvo en esta persona? Bueno, en este libro no nada más hablo de esta persona, las que hacen referencia al genio de la botella y a cosas así, pues obviamente es parte personal,
Hay varias personas en este libro, no nada más esta. La verdad no sé si supo. Y si supo, pues fingió que no sabía. Se fue a pistear. Me gustaría en algún momento preguntarle, ¿no? Pero por ejemplo, y debo decirlo aquí, no sé si le va a dar mucha vergüenza, pero en este libro está Marta, en este libro está mi hijo, en este libro está mucha gente, ¿no? No, eso no es mal. Entonces, no sé, pero fíjate que sería una cuestión muy interesante. Ahorita, saliendo de aquí, le hablo del tema. Obviamente, pues va a ser. Quisiera hacer una pregunta que nos lleve hacia la reflexión. En la poesía es una obra, todos siempre hay que dejar algo a la imaginación del tiempo. Si fijamos todos los detalles del mundo, fijamos la máquina. Tratar a tu lector como una persona inteligente, por supuesto, considero que tu lector es inteligente, es algo muy importante. Y tú no puedes explicar ni en un cuento, ni en una novela, mucho menos en un poema absolutamente todo, porque eso necesita explicado. Pero la cosa de tener al autor aquí, poderle preguntar qué diablos, es algo que no va a suceder. Yo no sabes cuántas ganas tengo de hablar con Borges, ¿no? Probablemente no le entendería nada. Pero o de preguntarle a Octavio Paz, pero ya no están. Tuve la oportunidad de escuchar en vivo a Jaime Sabines, por ejemplo, pero nunca le pude hacer las preguntas que quería hacerle. Y mira que su poesía es muy directa y muy clara. Yo creo que no se pierde nada cuando se conoce más del poema. Se gana mucho y de todas maneras la que va a ganar es tu interpretación personal. Sin embargo, ya tuviste la experiencia de hablar con el dueño, el primero que lo hizo, y saber un poco más. Y como esta chica de la normal, puedes decir, me quedo con la mía, ¿no? Y pues, de mucho gusto, y esto queda como una anécdota. Yo conocí a esa fulana, me dijo que el genio de la botella era un borracho, ¿no? Y bueno, yo nunca lo dije así, pero ven, ¿no? Quería hablar por mejor las relaciones. Tengo la conociendo a la Lorena, la conocí por una entrevista con Marta. Desde ahí sabe que soy su fan número uno. Sabe que tiene una facilidad impresionante para resolver los problemas políticos de todos nosotros en el taller. Únicamente quería visitarla y darle gracias por esa amiga en mi camino. Muchas gracias. Sin ánimo de defenderme, debo decir que en el taller, pues soy un poco ruda a veces, pero les agradezco muchísimo su apoyo y la verdad es que estoy muy feliz cuando voy a ese taller. Muchas gracias.
celulares o a veces incluso hasta, y tengo fotos de gente que está así medio pendiente, gente que está de plano dormida. Y lo entiendo porque a mí me pasa también. A mí no me gustan las presentaciones que son muy formales o académicas porque me distraigo muy fácilmente, tengo la capacidad de atención de un pollito, ¿no? Pero ahora que estaba yendo a las escuelas y decía, yo veía un montón de adolescentes y aunque soy maestra en una preparatoria, decía una torre, ¿cómo le voy a decir a este público voluntario cómo voy a mantener su atención? Pues vamos a contarles anécdotas, ¿no? Vamos a contarles las cosas que la realidad, porque además todo lo que digo es verdad, no lo estoy inventando. Entonces cuando empezaba a hablar, veía que había mucha gente con su teléfono y de pronto los guardaban, ¿no? Y de pronto me estaban haciendo caso y dije, ay, esto no me funciona. Entonces, bueno, pues agradezco mucho tu comentario. La verdad es que yo me divierto mucho, además me divierto más con sus preguntas, entonces pues me da mucho gusto que haya funcionado y prometo firmemente no volver a las presentaciones académicas. Pues sí, una de mis ideas, tanto con la ciencia como con la literatura, es poder demostrar a la gente que no son aburridas, ¿no? Mucha gente trata de explicar, por ejemplo, vamos a hacerle una entrevista al científico fulanito de tal y empieza, y híjole, ¿no? Y la verdad es que terminas diciendo, no, la ciencia además no se entiende, es aburrida, que es espanto, mejor me voy a, no sé, escuchar banda, qué sé yo, a pistear. La cosa no es así. Tanto la ciencia como la literatura pueden ser fantásticas, pero depende mucho de la persona que le esté comunicando. Entonces, me he estado entrenando en comunicación pública de la ciencia durante varios años, porque pues, yo doy clases de ciencia y trato de transmitir eso a mis alumnos, pero también por el lado de la literatura, a veces dicen, no, literatura, mátame, por favor. Y no, llegar también por este lado amable. La poesía no es aburrida, per se, ¿no? Si la tratamos de ser muy relajante y nada más de personas, pues obviamente la gente, ¿cuáles son los libros que menos se venden en el mundo? Los de poesía. Porque justamente uno piensa que es algo aburridísimo, que nadie entiende, que para entenderlo tienes que tener no sé cuántos años de estudios y no sé cuántas lecturas, y no es cierto. No es algo que puede disfrutar cualquier persona desde cualquier lugar, igual la persona que está haciendo la limpieza en un hotel, que el científico que está en su laboratorio, porque finalmente es una cuestión humana. Entonces, pues, agradezco mucho el comentario y pues lo de Lucía, pues me da mucho gusto que sea bien recibida, que nunca existió. Bueno, pues, ya para no hacerlo más largo, estoy viendo que hay unas botanas y un vino y están todos invitados a compartir y pues muchas gracias nuevamente por su presencia y por no haber sido ni siquiera en la playa.
Magda, hola, ¿cómo estás? Trabajando ya. Bien.